Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amigas y mis amigos. Qué bueno es poder en esta noche estar con una noche más de estudio de la palabra del Señor. Mira, damos gracias a Dios por este privilegio. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de estudiar. Y oramos para que el Señor nos dé sabiduría. Hay varios pasajes, que bueno, varios no, toda la Biblia. Toda la Biblia está llena de más o menos esto que te voy a decir. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no la cuida, en vano vela la guardia. Y en el Evangelio, todo el Evangelio está escrito a que es Dios quien comenzó en nosotros la obra y es Dios quien termina la obra. El que comenzó en nosotros la buena obra la termina, haciendo Él en nosotros lo que es agradable. Dice según su beneplácito, según lo que se había propuesto en sí mismo, de reunirnos a nosotros en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo. Mira, y tantos versículos que hay de esos, que qué bueno que cuando tú lees el Evangelio, tú puedas captarlos, verlos, no brincártelos, porque la palabra de Dios hay que leerla con mucha sutilidad para agarrar esos pasajes de la palabra de Dios. Nosotros vivimos en esta tierra, caminamos en un cuerpo, somos espíritus justos hechos perfectos, pero quien tiene el control de todo es Dios. Dice allá en Isaías 42, dice que desde la matriz hasta las canas, dice, Dios nos soporta, Dios nos guarda, Dios nos cuida. Gloria a Dios. El Señor dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mira, hermano, lo que pasa es que como vamos a ver en esta noche, algunas veces nosotros no entendemos, y como no entendemos, entonces tratamos de hacer nosotros, tratamos de hacer. Entonces, al tratar nosotros de hacer, quebrantamos el mandamiento de Dios, Por ejemplo, vamos a ver ahora un pasaje muy conocido por nosotros, por muchos lo han leído, pero nunca se han detenido a meditarlo, a pensarlo, a escudriñarlo. Dice que Cristo con una ofrenda nos hizo perfectos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta someter el cuerpo a sacrificios humanos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero nos encanta a nosotros, digo a nosotros para que tú me entiendas, pero nosotros, la iglesia, el gran despertar de la gracia, caminamos conforme a la palabra de Dios, para la gloria de Dios. Caminamos como perfectos, como bendecidos. Mira, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cómo tenemos que caminar? Bendecidos, como bendecidos. Y así sucesivamente. Vamos a ver en esta noche un pasaje acá en Romanos capítulo 12, el versículo 1. Nada más el versículo 1. Luego tú puedes leerte toda la palabra de Dios. Todo el capítulo. Pero ahorita vamos a leer solo el capítulo 12 de Romanos, el versículo 1. La gente piensa, mis amados hermanos, que de este versículo, oído lo que dice. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Valga la redundancia, hermanos, conversando con algunas personas y con tiempos que se avecinan y se viven acá en este momento, algunas gentes creen que presentar el cuerpo en sacrificio vivo es hacer caminatas.
Es ir de aquí, caminar 20 kilómetros, caminar 30 kilómetros, caminar 300 kilómetros. Estaba oyendo por allí que hay unas gentes que se están preparando por ahí de un lugar muy lejos en Costa Rica, que vienen para Cartago, donde son más de 250 kilómetros lo que van a caminar. A mí me gusta mucho hacer mandados y hay un lugar aquí cerca de mi casa que se llama Plaza Mayor. Pues ni tan cerca, está, le digo, como a unos 3 kilómetros. Entonces yo voy hasta Plaza Mayor a hacer unos mandados que tengo que hacer cada mes o cada 15 días. Ahí hay un supermercado muy bueno que me gusta mucho ir a comprar ahí. Entonces yo voy caminando, camino hasta allá y camino hasta acá. Digámosle que son 3 kilómetros, ida y vuelta son 6. Y cuando vengo, si voy en la mañana y llego aquí como a las 10 y paso todo el día acostado porque estoy medio muerto. Ahora caminar 20. La gente piensa, hermanos, que eso es una caminata de fe. Piensan que es una caminata de fe y así lo llaman. Así lo llaman. Un paso de fe, un paso de fe. Yo he conversado con personas, no, es que yo cuando voy cada paso es un paso de fe. Mi amado, qué lejos está eso de lo que es la fe. Dice Romanos 12:1 otra vez. Así pues, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, oído, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Dice que es vuestro culto racional. Vamos a ver cómo lo dice en el Nuevo Testamento, no hay amor más grande. Vamos a ver cómo lo dice. Dice Romanos 12:1 aquí, en no hay amor más grande. Este Nuevo Testamento como que dice, por esto, amados hermanos, les ruego que se entreguen de cuerpo entero a Dios, como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. Este es el único sacrificio que Él puede aceptar. ¿Cuál? Entregarnos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Y cuando dice que entregándonos con todo nuestro ser es creyendo la posición que nosotros tenemos en Cristo, creyendo la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Esta palabra racional, dice el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Casi en todas las Biblias, en todas las traducciones dice racional. Dice así, racional. Esta palabra racional, hermanos, la palabra racional o una persona racional es sensata. Oído, la palabra racional es una persona sensata. Sensata y capaz de tomar decisiones basándose en el pensamiento inteligente. Oído, hermanos, lo que quiere decir, esto lo dice el diccionario, lo que quiere decir la palabra aquí, el versículo 1 de Romanos capítulo 12, racional. La palabra racional es sensata y capaz de tomar decisiones basándose en el pensamiento inteligente. Basándose en el pensamiento inteligente. Y nosotros los creyentes, la única forma de basarnos en el pensamiento inteligente es en la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 6:17, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo.
tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 más bien dice, hermanos. Dice Primera de Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Déjeme corroborar este versículo porque me confundí ahorita. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En esta hora, mi amado, del estudio, presentando a todo hombre perfecto, se llama el tema. Presentando a todo hombre perfecto. Entonces vamos a ir despacito, con buena letra, y ya sea los amados que nos ven, sean pocos, sean muchos, no importa, pero que entiendan la posición que tenemos en Cristo Jesús. Oído el tema, presentando a todo hombre perfecto en Cristo. Tomamos Romanos 12:1, donde habla que el verdadero, dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional, con raciocinio. Dice, racional es sensata y capaz de tomar decisiones basándose en el pensamiento inteligente. Eso es lo que significa la palabra racional. Tomar decisiones. La palabra racional, tomar decisiones sensatas. Capaz de tomar decisiones sensatas basándose en el pensamiento inteligente. En el pensamiento inteligente. Dios no nos ha llamado a nosotros, hermanos, a que nos metan 10 con hueco. Dios nos ha mandado a nosotros a que estudiemos la palabra del Señor, a ver si las cosas son como se nos enseñan. Y yo te animo en esta noche para que tú seas una persona racional, inteligente, una persona inteligente, que tú bases tus pensamientos, tus decisiones en la inteligencia de la palabra. No existe otra inteligencia, solo la palabra. Dice Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza del Señor es el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16 y Efesios 6:10. Son esas dos citas. Entonces, para que tú las anotes y luego puedas. Esta palabra también dice, una persona racional es sensata y capaz de tomar decisiones basándose en el pensamiento inteligente. Esta palabra sensata, mi amado, sensata, esta palabra describe a una persona que actúa de manera prudente y con buen juicio. ¿Oído lo que quiere decir la palabra sensata? Describe a una persona que actúa de manera prudente y con buen juicio. Y con buen juicio. Eso es la palabra sensata, que describe a una persona que actúa de manera prudente y de buen juicio. En esta noche estamos hablando, y como todas las noches y cada vez que hablamos, por supuesto, hablamos cosas espirituales, hablamos de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener un buen juicio de la palabra del Señor, mis amados hermanos y hermanas, mis amigas y mis amigos. Tenemos que tener un buen juicio de la palabra de Dios. Tenemos que ser prudentes en cuanto a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, entonces dice Primera de Corintios 4:6 que nosotros no debemos de pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. Oído, no debemos de pensar más de lo que está escrito. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mi amado, eso es ser sensato. Sensato, la palabra sensato es una persona
que actúa de manera prudente y con buen juicio. Y con buen juicio. Allí afuera, mi amado, yo oigo por el internet predicadores. Mire, predicadores supuestamente de renombre, de fama. Aunque Dios no hace acepción de personas, pero ahí afuera les dan fama. Nosotros no. Nosotros no. El único famoso para mí es Jesucristo. El único de fama es Jesucristo. El único que es bendito y digno de recibir todo el honor, toda gloria y toda alabanza es Dios. Para mí y para nuestro lugar de reunión, la iglesia. Es Cristo. Ahí Él ocupa el primer lugar, el segundo, el tercero. Nosotros cada vez que aprendemos más de la palabra menguamos y Él crece. Él crece en nosotros, en nuestra vida. Él crece. ¿Por qué? Porque somos sensatos. Somos sensatos. Una persona que actúa de manera prudente y de buen juicio. Y de buen juicio. El Señor dijo de Juan el Bautista que no había habido uno como Juan el Bautista. Pero sin embargo, en el reino de Dios, el más pequeño es más grande que Juan. Entonces, hermanos, hagámonos pequeños. Hagámonos pequeños. Si hablamos conforme a la palabra y no pensemos más de lo que está escrito. Por allí afuera, esos predicadores de renombre, como te estaba diciendo, ellos hablan que antes de Adán había una civilización. Eso lo puede decir un libro de historia, eso lo puede decir un libro apócrifo que no es inspirado, eso lo pudo haber escrito un helenista, lo pudo haber escrito un judío, ahorita se me va el nombre, ahorita me acuerdo de ellos. Gnóstico, un judío gnóstico. Los gnósticos fueron los que escribieron un montón de cartas y un montón de libros. Esos libros que tú oyes, el Apocalipsis de Moisés. El Evangelio de Esteban, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Magdalena, todo eso lo escribieron judíos, oído bien, lo escribieron esos judíos, helenistas, gnósticos. Ellos fueron los que escribieron esos libros. Nosotros tenemos el canon de la Biblia que Dios por su voluntad se escribió y aquí lo tenemos en la Biblia. Solo hay una Biblia y es esta que nosotros tenemos, hermanos. No hay Biblias, hay una Biblia y es la que nosotros tenemos por la voluntad de Dios. Eso es todo. Y esas personas afirman que hubo una civilización antes de Adán y Eva. Mira, hay otros que dicen que antes de Adán y Eva existía una mujer que se llamaba Lili. Y que esa Lili era esto y que... Hermanos, eso son historias. Eso es pensar más de lo que está escrito. Eso es no tener una mente racional. Eso es no tener una mente sensata. El que tiene una mente sensata, oído, el que tiene una mente sensata, es una persona que actúa de manera prudente y de buen juicio, no pensando más de lo que está escrito. 1 Pedro 4:11. Si alguno dice 2 Corintios 4:13, dice que teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso es ser juicioso, mis amados hermanos. Eso es ser juicioso. Y ser juicioso es presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional. El verdadero culto racional es el que obedece a Dios, es el que anda por la fe en Cristo Jesús. Aunque este texto y este pasaje se puede aplicar a un montón de cosas. En esta noche lo estamos aplicando a lo racional, a lo sensato, nada más para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios, mi amado, que cuando Cristo vino aquí a la tierra, dice que hace 2000 años, por supuesto que eso todos lo sabemos. Todos sabemos que Cristo vino hace 2000 años, que murió, que fue sepultado y resucitó y hasta allí. Y cada uno, mis amados, vive esa vida como quiere, la vive como quiere, no conforme a la voluntad de Dios, sino como quiere.
Personas, mis amados, que cogen el cuerpo humano para hacer un sacrificio, sea cual sea el sacrificio, sea cual sea, con el cuerpo humano para agradar a Dios, mi amado, lejos de eso, está desagradando a Dios. Está desagradando a Dios. La palabra de Dios dice que la única forma de nosotros poder agradar a Dios es a través de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. El único sacrificio que es aceptable delante de Dios es el sacrificio de Cristo. Y nosotros por medio de Cristo nos acercamos a Dios. Dice Hebreos 7 que Él salva perpetuamente a todos los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. No hay otra forma. La única forma de acercarnos a Dios es a través de Cristo y a través de su obra en el Calvario. No existe otra forma. No la hay. En Cristo, mi amado, nosotros, dice un versículo acá en Colosenses capítulo 2. Vamos a ver este versículo de Colosenses capítulo 2, el versículo 10. Un versículo muy conocido por nosotros, pero hay que leerlo. Dice Colosenses 2:10, dice, y vosotros estáis completos en Él. Y vosotros estáis completos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oído, mi amada y mi amado, dice la palabra de Dios que el Evangelio, Colosenses 2:10, dice que nosotros estamos completos en Él. Completos. ¿Por qué nosotros estamos completos en Cristo? Porque Cristo con la ofrenda de la cruz, porque Cristo con el sacrificio en el Gólgota, lo que Él padeció, lo que Él sufrió, en ese sacrificio, Él lo hizo para Dios. Pero no solo lo hizo para Dios, sino que también para nosotros. En ese sacrificio de Cristo, Dios nos declara a nosotros inocentes. Esto nosotros siempre lo predicamos y siempre lo enseñamos. Que en el sacrificio de Cristo, Dios vio a Cristo como pecador, pero a la vez a nosotros los pecadores nos ve inocentes. A Cristo como pecador y a nosotros sin pecado. A nosotros sin pecado. Nosotros tenemos que llevar la mente espiritual a tal punto, mi amado, que podamos gobernar este cuerpo, presentarlo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de creer esa posición que nosotros tenemos en Cristo. Mi amado, no tenemos que hacer absolutamente con este cuerpo nada. Cuando dice que debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, es porque nosotros tenemos una mente espiritual, y esta mente espiritual es la que guía el cuerpo humano. El cuerpo humano es el vehículo del espíritu. El cuerpo humano es el carro del espíritu, para que tú me entiendas. Entonces la mente espiritual es la que guía este cuerpo. Pero cuando no hay una mente espiritual renovada, nacida de nuevo, transformada por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu de Dios, entonces nos da lo mismo, mis amados hermanos, caminar, hacer sacrificios, hacer cosas que a Dios no le agradan. Que a Dios no le agradan. No hay nada que pueda superar el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo nosotros estamos completos, como dice Colosenses 2:10. Dice Colosenses 2:10 otra vez, dice aquí, y vosotros estáis completos. Hay otras escrituras, hay otras Biblias más bien, que dice cumplidos. Estamos cumplidos. En Cristo estamos cumplidos. No tenemos que cumplir nada. Con este cuerpo humano no tenemos que someterlo a que le cumpla a sacrificios, qué sé yo, espirituales, entre comillas. Porque a esos sacrificios de caminar, de andar, de humillación, esos sacrificios le llaman sacrificio, eso le llaman espiritualidad, pero eso no es espiritualidad.
La verdadera espiritualidad es la que se hace con la mente, con el espíritu, con el espíritu. Eso es, andar en el espíritu es andar en una mente renovada. Es en una mente renovada, en una mente cambiada por el poder de la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 18, que los que son guiados por el Espíritu, Gálatas 5, 18, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Tantas personas, mis amados, que quieren agradar a Dios guardando la ley. Mira, eso allí afuera está así. Son cientos de cientos y hay gente que predica a favor de la ley aquí, la ley allá y la ley y esto. Yo he oído a personas decir allí por el internet que los que no guardan la ley están perdidos. Mis amados, ellos dicen eso, los que no guardan la ley están perdidos. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 10 que los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de Dios. Mi amado, tiene que alumbrarse la palabra de Dios por el Espíritu en nuestra mente. Tiene que alumbrarse. Cuando la palabra de Dios se alumbra de que no es por obras, sino que es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, entonces, mi amado, de ahí en adelante vamos a presentar este cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un verdadero culto con raciocinio. Un verdadero culto con raciocinio, sensato. Una persona que actúa de manera prudente y con buen juicio. Una persona que actúa prudente y con buen juicio. Que cuesta mucho, mis amados hermanos, encontrar a personas que actúen de esa forma. ¿Por qué? Porque los instruyen mal en la palabra de Dios. Los instruyen mal en la palabra de Dios. Con todo el respeto que se merecen los bendecidos católicos, los sacerdotes enseñan que el que no tiene a María por madre está condenado. El que no tiene a María por madre está condenado. Mi amado, eso no lo enseña la palabra de Dios. No lo enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona es católica y escucha a su líder diciendo eso? ¿Qué sucede? Que ella va a creer lo que su líder dice. Entonces va a someterse a lo que su líder dice. Va a someterse a lo que su líder dice. Entonces dice el versículo 12 de Romanos capítulo 12, versículo 1, dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando oímos ese tipo de enseñanzas, nos sometemos a ese tipo de enseñanza y nos esclavizamos a ese tipo de enseñanza. Y al someternos, esclavizarnos a ese tipo de enseñanza, entonces ese es el culto racional que supuestamente es el mejor que nosotros tenemos. Pero realmente la palabra de Dios no enseña eso. La palabra del Señor a nosotros nos enseña que es Cristo. Es Cristo, mi amado. Sin Cristo nosotros estamos perdidos. Con Cristo nosotros estamos salvados. Sin Cristo no tenemos vida. Con Cristo tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Dice que siendo aún pecadores, su Hijo murió por nosotros en la cruz. Dice que no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra de Dios no hace énfasis en personas, hombres o mujeres. La palabra de Dios hace énfasis en su Hijo. En su Hijo Jesucristo. En Él hace la palabra de Dios énfasis. Y cuando Él, el Hijo de Dios, murió en la cruz, entonces Él fue el que nos salvó y no ningún otro personaje, llámese como se llame. Puede llamarse como tú le quieras poner. Tú ponle nombre, pero el único que hay es Cristo. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en Cristo. Dice Juan en capítulo 20, en el Evangelio como se le conoce, capítulo 20. Sí, capítulo 20 dice, mas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios
y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que se escribió para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Es el personaje central, es el corazón de la Biblia, es el corazón de Dios. A tal punto que dice la palabra de Dios que Dios todo lo hizo por Él y para Él. Y dice que Él es el heredero de todo. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Lo dio por cabeza sobre la iglesia. Lo dio por fundamento a la iglesia. Dice que el que descendió es el que subió por encima de todos los cielos y que Él es el que lo llena todo. Dice Hebreos que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, con la palabra de su poder. Mi amado, es Cristo el centro de la Biblia, es Cristo el corazón de la palabra de Dios, es Cristo el corazón de Dios. Aunque haya un montón de miles de personas que no acepten eso, Dios te llama a ti, mi amada y mi amado, a que tú creas en la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Y Dios nos llama a nosotros a que creamos en el Hijo de Dios, en su Hijo Jesucristo, como lo dice cientos de veces la palabra de Dios. Presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto racional, hermanos. El verdadero culto, estar asidos a esa palabra, estar asidos a este evangelio, estar asidos a lo que Dios ha mandado y ordenado en su palabra. Estar asidos a lo que Dios ha ordenado en su palabra, como lo dice nuestro muy amado el apóstol Pablo. Mira con este respecto, mi amado, lo que dice. Vamos a leer 2 de Corintios 2:15. Aquí a la par, mira. 2 de Corintios 2:15, vamos a ver. Aquí en 2:15 dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Oído, mi amado, dice que para Dios somos grato olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo. Tú no tienes que presentar este cuerpo en sacrificios humanos, terrenales, mundanos. Tú no tienes que presentar este cuerpo en ese tipo de sacrificios. Tú tienes que presentar el cuerpo en un verdadero culto racional, con raciocinio. Ese es el verdadero culto para Dios. Y el verdadero culto con raciocinio para Dios es cuando el Espíritu guía al cuerpo. Cuando el Espíritu nos guía en este mundo a través de este cuerpo humano. Mientras vivamos en este cuerpo, dice 2 Corintios 10, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Caminamos en la carne, caminamos en el cuerpo humano, pero no militamos según el cuerpo humano porque tenemos una mente espiritual, tenemos una mente divina. ¿Sabe, mi amado? Así caminaba el Señor Jesús en los días de su ministerio terrenal. El Señor caminaba por las calles de Israel. Y cuando Él salía al pueblo, Él iba en un cuerpo humano, pero con una mente divina. Con una mente divina, con una mente espiritual, con una mente renovada. Y esa mente espiritual, esa mente renovada, Él sometía al cuerpo a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira, mi amado, hay que cambiar nuestro modo de pensar. Cuando cambiamos nuestro modo de pensar, cambiamos nuestro modo de vivir. Entonces dice 2 Corintios 2:14, dice que dice más a Dios gracias, el cual nos lleva, 2:17. Vamos a ver, ya se me perdió. 2:15. 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor en Cristo. Oído, mi amado, somos grato olor en Cristo. Me gusta mucho esta palabra sensato. Esta palabra sensato, una persona que actúa de manera prudente y con buen juicio. Si la palabra de Dios dice en 2:15 que somos grato olor para Dios en Cristo, mi amado,
Si la palabra de Dios dice que somos grato olor para Dios en Cristo, eso es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que pueda decir la gente allí afuera, es lo que dice la palabra. Yo soy grato olor para Dios en Cristo, yo me someto a esta verdad yo la llevo a mi mente, yo la creo. La palabra mente, mi amado, es lo mismo que corazón, mente, espíritu, pensamiento, es lo mismo. Entonces yo llevo esta palabra, yo soy grato olor para Dios en Cristo. Cuando Dios me ve a mí, Dios está respirando un aroma glorioso. ¿Por qué? Porque yo huelo a Cristo. Lo que expido yo es un olor a Cristo. No un olor a otra cosa, a un hombre, a una mujer que se haga llamar Cristo, profeta, iglesia. No, es Cristo. Yo no expido el olor de una congregación, de una iglesia. Yo expido el olor de Cristo. Y como yo expido el olor de Cristo, porque soy grato olor para Dios en Cristo, entonces yo someto mi cuerpo a esa verdad. Camino con esa verdad en mi espíritu y el cuerpo camina sometido a esa verdad. Eso es racional. Un culto racional para la gloria del Señor. Hermanos, no hay otra forma. No existe otra forma. Hay un versículo muy conocido por nosotros también que es Hebreos 10:14. Mira lo que dice Hebreos. Mire, hermano, mira, ya el tiempo se fue. Y yo alistándome para predicar. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oído, hermanos, con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa única ofrenda? Si tú lees el contexto de Hebreos desde el capítulo 7, la ofrenda es Cristo en el Calvario. La ofrenda es Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, mi amado, esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda. Dice Isaías 53 que Él molido fue por nuestros pecados. Molido, oído, mi amado. Dice 2 Corintios, aquí en 5:21, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esas verdades de la palabra de Dios, mi amado, tienen que hacerse una verdad, un rema en nuestra mente. Tienen que hacerse una verdad para que nosotros las podamos expresar a través de nuestra vida en este cuerpo humano. Cuando nosotros caminamos por las calles de nuestro país, de tu ciudad, donde nosotros vivimos, cuando caminamos por esas calles, allí nosotros estamos caminando, como dice Hebreos 10:14, con una ofrenda me hizo perfecto. La gente ve a una persona caminando llena de defectos, tal vez llena de problemas, tal vez enferma, tal vez con gripe, tal vez tosiendo, estornudando, pero en la mente de nosotros llevamos este cuerpo diciendo, confesando que Cristo con una ofrenda, la del Calvario, la del Gólgota, nos hizo perfectos una vez y para siempre, por la eternidad. Cristo no nos está haciendo perfectos, en la cruz ya nos hizo perfectos para la gloria de Dios. Termino, hermanos, con otro pasaje más que hay aquí en la palabra de Dios. En Colosenses, vamos a terminar allí, un pasaje muy conocido por nosotros, pero hay que leerlo para terminar. Mire, ya el tiempo se fue, hermanos. Gloria a Dios por el tiempo. Dice el versículo 20, Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Mi amado, estamos reconciliados. Hay que someternos a esa verdad de reconciliación. Estamos reconciliados, dice el 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La palabra reconciliar es poner en paz. Fueron puestas en paz todas las cosas por medio de él. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mi amado, Dios hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta que nosotros no creamos esta verdad, no podemos someternos a ella y no podemos caminar en este cuerpo con esa verdad. Vamos a caminar con yo tengo que hacer, yo tengo que ir, yo tengo que dar, yo tengo que caminar, hacer, etcétera, etcétera, etcétera.
vamos a tener que estar haciendo. Dice la palabra de Dios, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Pero dice el versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios reconcilió todo. Dios reconcilió todo. Mi amado, esto tiene que alumbrarse en nuestra mente, en nuestro corazón. Una vez que se alumbra, lo creemos y caminamos en esa verdad para la gloria del Señor. Vamos a quedar aquí porque ya el tiempo se fue. Esto está muy bonito, pero el tiempo se terminó. Quiero recordarte que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo en Facebook. Estamos también en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión que está en San José, centro de las oficinas de AIA, Acueductos y Alcantarillados, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Te declaro, mi amada y mi amado, que tú estás caminando, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, y que tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Buenas noches.